Con respecto al parcial, ¿tienen alguna duda, algo que quieran consultar? Sé que también hubieron algunos cuestionamientos, ¿puede ser que con respecto al contador premuda, de correr la fecha y se terminó corriendo, ¿puede ser o no? Porque Sí, era como que profe. estaba un poco amontonado. Teníamos, sí, teníamos el mismo día que nos dijeron parcial de auditoría de estados contables. Sí, qué lindo, lindo día Sí, para hacer. hermoso para dos parciales, por eso. Y se le pidió y corrieron, sí. Sí, sí, que el contador premuda en eso no va, o sea, es entendible también, no pasa nada. No, usted no sabe la batabla que se armó porque nos dijeron, está el día, y nosotros ya teníamos todo, decíamos, pero tenemos. Y Maricel nos decía, sí, pero ya se le avisó hace 2 semanas. Y entonces ahí empezó la disputa, pero terminó en buen acuerdo. No, no, Terminó sí, bien. ya lo digo, la idea siempre es tratar de llegar, ¿no es cierto?, a un acuerdo. El único problema, entre comillas, problema, es que les va a quedar muy poco tiempo para un posible recuperatorio, ¿no es cierto?, a quienes no les vaya bien, porque ya al correr todo para adelante, porque No, se va a muy tener bien, que, muy claro, bien. nuestra nota con la del contador premuda, de ahí sacar la nota final y de ahí establecer un cronograma de recuperación, en el caso que a alguien le vaya mal, ¿no? Que bueno, ese es el inconveniente. Pero la verdad que sinceramente a esta altura del año se complica mucho poder establecer las fechas de parciales y demás. Bueno, pasaron 4 minutos, si les parece arrancamos. Sí, no hay drama. Profe, perdón, ¿puede repetir qué ejercicio era? Lo estoy buscando, ya lo vemos y ya les comento. ¿Sí? El ejercicio es el 19, página 118. Bien. Ahí les estoy mostrando, no sé si lo llegan a ver en cámara. Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, fíjense, vamos de nuevo con el tema de la estructura, eso era lo que más me preocupaba, o sea, hoy pensaba y decía, bueno, a ver cómo hacemos un pequeño reconto, ¿no es cierto? Acuérdense que nosotros arrancamos con toda la primera parte general, ¿no es cierto? Los 5 aspectos del hecho imponible, tratar de hacer un análisis de eso, después fuimos cayendo en lo que era primera categoría, el artículo 44. De ahí saltamos a todos los conceptos que tenían que ver con gastos necesarios, las deducciones, para ir después a deducciones personales. Vimos amortizaciones, que era un concepto que generalmente acarrea mucho problema, ¿no es cierto? O sea, mucho problema en cuanto a identificar. En el medio vimos algunas cuestiones que tenían que ver con venta de inmuebles, para cerrar el concepto de venta, digamos, de lo que tenía que ver todo con inmuebles, que si bien caía en segunda, como una renta específica de segunda, cedular, me interesaba a mí verlo con ustedes para que cerremos todo el concepto de amortización de inmuebles. Después fuimos también a tercera, ¿no es cierto?, con lo que tenía que ver con la amortización especial de minas y canteras, desafectaciones, algunas cosas, y bueno, hicimos todo el caminito con respecto a lo que tiene que ver con amortizaciones, ¿no es cierto?, con todo lo que nosotros veníamos trabajando respecto a identificar el inmueble, que básicamente es eso primera. Después vimos también algunas situaciones especiales, como cuando recibo, en el caso de un campo, recibo mercadería, entre comillas, mercadería, o sea, en realidad es un trueque y termino recibiendo un producto primario por el alquiler, y ese producto primario, que si yo me dedicase a vender productos primarios sería otra categoría, cae o de alguna forma queda absorbido, ¿no es cierto?, por primera, absolutamente. Así que bueno, y una cosa que me gustaría mucho plantear, que fue algo que identifiqué en esta última mesa, la que fue el lunes, que por eso no tuvimos clase, fue una cuestión que me parece que no es menor, ¿sí? Que incluso lo hemos
preguntado a una de sus compañeras en la mesa y la verdad que la mayoría no lo supo identificar, pero también es porque por ahí en el cursado normal no lo ven y es un concepto que por ahí es más abstracto. Acuérdense que nosotros hablamos que cuál era el principio o con cuál principio nosotros trabajamos con respecto a la imputación tanto de ingresos como de gasto en primera categoría. De vengado. De vengado, ¿no es cierto? ¿Siempre es de vengado? Sí. Sí, únicamente de vengado. ¿Sí o no? Sí. O sea, yo digo que sí. ¿Sí o no? Sin miedo. La idea es no estar Para mí acá no, siempre. sí, profe. ¿Cómo? Alguien se animó por ahí a decir algo. ¿Cómo? Para mí no me estaría acordando por qué, pero yo había visto, no me acuerdo si en un apunte o en la ley comentaba que no siempre era por lo de vengado. Había una excepción, pero no me acuerdo, Muy bien, sinceramente. Belén, perfecto. Vieron, o sea, con esa pregunta hubiese quedado el 80% o 90%, salvo Belén, hubiesen quedado en la mesa. Sí, está bien, es correcto lo que usted plantea. Acuérdense, siempre cuando tengan que estudiar, analicen la ley, pero también analicen las situaciones puntuales. En los parciales, en los finales, en los parciales no tanto, en los finales generalmente, hacia donde apuntamos son justamente a las situaciones que no son las generales. No le voy a preguntar cuál es el principio de lo de vengado. Perdón, cuál es el principio de imputación de ganancia en primera para que me digan, lo de vengado. O sea, salvo que vayan a jardín de infantes, esa no va a ser la pregunta. ¿Sí? Porque es obvio, o sea, no hay una cuestión. Lo que les voy a preguntar, lo que puede surgir en una mesa es, bueno, ¿siempre es por lo de vengado? Y puede ser esta misma pregunta en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, ¿sí? Como para que vayan abriendo un poco la cabeza. Hay algunas situaciones que rompen con el principio de lo de vengado. Ahora viene la segunda pregunta. Ya que Belén me contestó bien la primera pregunta, viene la segunda pregunta. Denme algunos ejemplos que sean excepciones a ese criterio de imputación a lo de vengado. Y ahí Belén quedó afuera. Fíjense que uno de esos principios lo vimos la semana pasada, justamente. Venta y reemplazo. No. No. Si Pero tengo bueno, financiado, profe, ¿cómo? si está financiado la compra del inmueble, los intereses, No. tampoco. ¿Qué es el principio de lo de vengado? Vamos a partir por ahí. Y ahí comenzamos de nuevo con lo básico. Porque en definitiva, siempre el problema radica, igual bien, Fanny, o sea, me encanta que participen más que no buscamos, justamente la idea es aprender. Eh, El acuérdense que, pago de la expensa puede ser. ¿cómo? Lo de la expensa que estaba a cargo del inquilino, que no sé, es un ingreso. No, Santiago, no tiene que ver con eso. Acuérdense por eso. Vamos al concepto básico, al concepto madre de la ley. Por eso les digo que cuando generalmente nosotros detectamos mucho y lo vemos en las distintas materias, en los distintos impuestos, que los errores generalmente parten de la base, parten de lo más sencillo, que son conceptos primarios que no están del todo, que yo creo que entiendo, y entiendo según como a mí me parece, y que sobre eso voy construyendo los conocimientos por encima. Entonces llegan a la mesa, movemos un poquito el avispero y ahí comienzan a perderse, ¿no es cierto? Porque justamente lo que no está es bien la base. Entonces, primero, principio de lo devengado. Nosotros dijimos, bueno, es el reconocimiento de gastos e ingresos independientemente de su pago, ¿no es cierto? Entonces, como contrapartida, que rompa ese principio quiere decir que se pagó. Ahora, para la ley, pago es en efectivo solamente
Y ahí me tengo que ir a los artículos de la ley, donde la ley me aclara qué se entiende, ¿no es cierto? Y parto al 18. El 18 es primordial en todo esto. El 18 lo tienen que manejar, pero de una forma sí o sí, y desmenuzar el 18, porque de ahí vienen todas las cuestiones estas de vengado, percibido, para la ley que es percibido. Si percibido involucra solamente dinero, porque si Profesor, yo... ¿el 18 es el 24 de ahora? El 24 de ahora, exactamente, Manuel. Yo me quedo con la... Es la edad la que me va saltando la térmica. Sí, está bien la aclaración. Al 24, sí, el ex 18. Profe, una pregunta. Bien, ya van a llegar y ahí van a ver lo que es esto. Vamos entonces al 24. De ahí parte. Por ejemplo, una de las situaciones que rompe con este principio fue lo que vimos en el reconocimiento de recuperos de incobrables. Fíjense, yo reconocí el recupero de un incobrable y estoy imputando por el principio de lo percibido. No tiene nada que ver el principio de lo devengado. Porque me ingresó el dinero y yo dije, ¡epa! Buena esta. Y ahí entró en ganancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Y tengo un par de, otra situación más que también rompe con ese principio de lo percibido, que lo vamos a ver ahora, pero que rompe justamente con eso, que es con el tema del famoso, cuando yo recibo la mercadería, recibo el producto primario, que en realidad yo en ese momento, cuando de alguna forma lo vendo, estoy reconociendo ese valor, ¿no es cierto? Estoy evaluando en cierta medida mi alquiler, entre comillas. Y si no, estoy esperando al final del año. Pero en el momento en que lo vendo, yo estoy reconociendo una ganancia, ¿no es cierto? Voy rompiendo. Entonces, en la ley hay algunas situaciones que lo van a encontrar esto en primera, lo van a encontrar en cuarta, van a encontrar en segunda y lamentablemente en tercera van a encontrar una bocha de cuestiones que rompen con determinados principios. Entonces siempre traten también de ver estas cuestiones. De hecho, esta pregunta fue una pregunta de final en la mesa, ¿sí? Y lamentablemente en la última mesa no aprobó nadie. Entonces venía con la idea de decir, bueno, espero que a esta camada no les pase esto. Así que nada, era una reflexión como para decir, bueno, no lo vimos tan en profundidad, pero me gustaría que lo analicen un poquito, sobre todo ahora en vísperas al parcial, y poder trabajar un poco con eso. Bueno, creo que ya no se va a incorporar más nadie, así que vamos ahora sí de nuevo al práctico. Habíamos dicho el práctico 19, ¿sí? Por favor, vamos de nuevo a eso. Vuelvo a lo mismo. Mi idea con esto del práctico 19 y volver es tratar de dejarles una idea de la estructura de lo que es la liquidación. Conmigo ya vieron todo lo que tiene que ver con devengamiento, con amortizaciones, el artículo 44, lo que es rentas de primera, vimos lo que son gastos necesarios, vimos los otros gastos, vimos deducciones personales, deducciones generales, ¿sí? Abarcamos todo el espectro de lo que implica la liquidación en sí. Después, dentro de primera, obviamente, vimos los distintos matices, vimos algunas cuestiones especiales, vimos amortizaciones, vimos mejoras, vimos gastos de mantenimiento, vimos inmuebles del exterior, gastos de mantenimiento, cómo aplico, si aplico solo a qué bienes se aplican, perdón, sobre qué bienes yo puedo llegar a aplicar ese beneficio que me da la ley, de decir gastos de mantenimiento presuntos. Vimos diferencias del criterio de amortización cuando se trataba de venta y de desafectación de bienes, que si bien no cae estrictamente en primera, es una alteración al criterio de amortización. ¿Qué otras cosas? Bueno, vimos bastantes cuestiones así, bastante, digamos, mechadas, como para que ustedes tengan muchas situaciones de análisis y poder evaluar eso, ¿no es cierto? Con respecto a, vimos lo que tenía que ver con ajuste por inflación en el caso de un inmueble, vimos a partir del 2018, vimos el periodo anterior al 2018, vimos el periodo de estabilidad también, en el cual no se aplicó
una actualización, en la que no se aplicó actualización, básicamente. O sea, tienen todas las herramientas, como obviamente después con práctica y yendo a la ley y yendo a algún material más de lectura con respecto a teoría, puedan realmente, más los audios que están en el aula del contador premuda, puedan llegar, la verdad que satisfactoriamente, al menos con lo que tenga que ver con primera. Me queda así ver esta parte que es la que más me interesa en este último periodo, que es la estructura en general. Entonces vamos al caso 19. El caso 19 nos habla de una persona física, es la justificación patrimonial. En este caso yo no vamos a ir a lo que es la justificación patrimonial de José Esperanza, eso no lo vamos a hacer. Lo que nos vamos a concentrar en este práctico es simplemente la parte que nos corresponde con respecto a primera categoría y con respecto a la estructura, ¿sí? Como para terminar de cerrar el esquema general de lo que tiene que ver con la liquidación. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda de lo que venimos hablando? ¿Alguna cuestión que no quede claro? ¿Sí? Profesor, Disculpen que... Sí, Emanuel. sí, de mi pregunta sería, ¿no va a haber algún ejemplo, por ejemplo, entre primera y cuarta, medio mezclado, medio junto? ¿No vamos a tener chance a eso? ¿Algún Lo que práctico? pasa es que, les soy sincero, no hay tiempo para hacer algo así. Perfecto. Si usted me pregunta a mí, yo cuando ingresé a la facultad como profesor, yo me ocupaba de la práctica completa. Y sinceramente a mí en lo personal me parecía mucho más fructífero eso, porque seguíamos una misma línea desde que arrancábamos hasta que terminábamos y terminábamos con una liquidación integral de todo y con deducciones de todo en una sola vez, en una sola clase, en un solo práctico. Claro. Y esto hace que la verdad cueste coordinar con los otros docentes. Entonces ustedes ven solo primera conmigo, que fue lo que yo desde la primera clase vengo insistiendo, porque realmente me parece que no es el criterio más adecuado para terminar de cerrar lo que es ganancia. Ganancia no es IVA. Entonces cuesta mucho entender todo esto, estos pedacitos y cómo juegan entre sí. Y ni hablar desde que sumaron rentas cedulares, ni hablar de que renta del exterior, ni hablar de la modificación de las deducciones personales, ni hablar de... O sea, realmente es un quilombo. Disculpen el término, pero me parece que lo ideal es hacer un cuerpo completo y que ustedes vean desde lo más básico hasta lo último, todas las rentas, y teoría va por otro camino. Pero bueno, este criterio se adoptó en cátedra y fue como se vino desarrollando. Así que no, lo otro también que fue a raíz de su pregunta, que nos planteamos en la cátedra, fue cómo íbamos a hacer el parcial del día, porque nuestra idea con el contador Ananía fue siempre hacer un solo parcial entre los dos, de alguna forma integrado, como para que ustedes tengan un parcial menos, por así decirlo. Y ahí la gran dicotomía es, ¿y cómo corregimos? Porque yo no sé lo que ustedes vieron con él y él no sabe lo que ustedes vieron conmigo, más allá del criterio general, ¿no es cierto? Tampoco sabe la profundidad con la que ustedes vieron conmigo práctica y yo no sé la profundidad con la que ustedes pudieron haber visto práctica con él. Entonces, es complejo, realmente es complejo. Me hubiese encantado poder darles un práctico integral con cuarta y primera, es lo ideal. En el material, lo bueno es que en el material, para no hacer tampoco un análisis tan desastroso, porque tampoco hay nada tan desastroso, en el material, por suerte de práctica, al haber unificado un material de práctica como el de las guías, ustedes tienen mucho integrado, hay muchísimo, muchísimo. Así que se puede integrar con segunda, que se puede, digamos, hay mucho. Todo lo que tiene que ver con persona física van a encontrar primera, segunda y cuarta, todo integrado. Así que lo que les sugiero es que lo desarmen, porque todo lo que vimos en primera es aplicable a segunda y a tercera, y por eso yo estoy haciendo tanto hincapié en la estructura, porque es la partecita que quedaría flojo y que yo trato de incorporar a las otras rentas, no en el desarrollo de la renta, pero sí en la estructura, para que ustedes tengan el esquemita global, ¿sí? En este va a quedar bien detallado porque tiene rentas cedulares, tiene rentas de fuente argentina y tiene rentas de fuente extranjera. O sea, está bien completo. No van a desarrollar conmigo rentas de segunda o de tercera, perdón, de cuarta,
no es la intención, pero sí el esquema global, ¿sí? Justamente para que lo puedan ensamblar con eso que usted me plantea, Emanuel. Perfecto. Así que bueno, vamos de nuevo al práctico 19. Fíjense que el práctico 19 lo que a mí me plantea es una persona física, volvemos a lo mismo, cuando yo hablo de persona física estoy hablando, puedo hablar de renta de tercera, pero la verdad que en este caso vamos a hacer primera, cuarta y en algunas situaciones segunda. Este sujeto, este práctico está encarado para el lado de la justificación patrimonial, que es un pasito un poco más allá de la declaración jurada, que es decir, bueno, este sujeto es coherente su declaración jurada o no, que eso ya lo charlamos varias veces, que la justificación patrimonial es como una herramienta más para decir, bueno, ¿es coherente o no la declaración jurada de este fulano? Y que va a ser el mismo análisis que van a hacer los organismos fiscales para decir, bueno, la verdad que hay algo que están ocultando o no, o la verdad que el blanco, entendiendo por lo que yo estoy declarando, no cierra para justificar los bienes que tiene, ¿no? Ganó 10, compró por 50 y hay algo que y no le debe a nadie, entonces hay algo que no cierra en esta ecuación. Pero eso es para más adelante. Vamos al planteo. Él tiene, fíjense, el práctico nos plantea una situación patrimonial. Nosotros estamos parados en el 2018, entonces el práctico nos plantea una situación patrimonial al fin del 2017, nos da una estructura patrimonial, nos da las operaciones del año 2018, ¿sí? Y finalmente nos da algunas cuestiones de composición familiar para deducciones y demás, ¿sí? Entonces, en el medio, ¿cuál hubiese sido la situación normal qué es lo que yo debería hacer en este práctico cuando yo tengo todo el esquema terminado? Tengo una situación final que es del 2017, que me sirve obviamente como inicio del 2018. Voy a tener operaciones en el 2018, distintas operaciones en el 2018, y voy a llegar a una composición final del 2018. Entonces, obviamente, entre mi historia al principio, mi historia al final y lo que pasó en el medio, yo voy a poder armar esta declaración jurada completa y poder hacer la justificación patrimonial para decir, bueno, este fulano de alguna forma llegó. En cierta manera es lo que hacemos en contabilidad. ¿Se acuerdan cuando evaluábamos el inventario por el método, digamos, del inventario permanente, que era inicio, final, ventas, compras y chau, y terminaba cuánto era mi stock? Bueno, en cierta forma acá es algo parecido, tómenlo muy con pinzas esto, pero es lo que justamente justifica la evaluación patrimonial que yo pueda llegar a hacer. Entonces, el práctico nos plantea esa situación en términos generales, ¿sí? En términos generales nos plantea esa estructura en el planteo para que yo después lo desarrolle. Vamos a los puntos especiales. Me gustaría ver con ustedes el punto, fíjense, no es esta página, no sé si llegan a ver en el planteo, pero es la página 119. La 119, 118, comenzamos con las operaciones que realicé durante el año 2018. Ahí vamos a enfocarnos en nuestra partecita, que es ganancias, rentas de primera en nuestra declaración jurada de ganancias. Me dice que yo, un campo que tenía, que el campo es este 1-1, campo en el partido de Roque Pérez, ese campo lo alquilé, ¿sí? Ese campo lo alquilé y recibí durante el año 500 toneladas de trigo. Vendí 200. Nosotros acá ya sabemos que si yo vendí 200 toneladas, ahí me generó una renta. Ahí rompimos con el principio de lo devengado. 200 toneladas. Y tengo otras 300 que me quedan, porque si de 500 toneladas que recibí, vendí 200, me quedan 300. Y en noviembre del 2018 vendí esas 200 en tantos pesos. Después vemos qué hacemos con esos pesos. Y también enajenó 180 toneladas que me quedaban de stock del año 2017 en tantos pesos. Y además tengo gastos de mantenimiento. Y además me plantea cuál es el valor al 31 del 12 del 2017 del trigo. ¿Trigo era? Sí, trigo. Y cuánto tengo al final del 2018 de trigo. ¿Para qué les parece que me da todos estos datos el práctico? Ya a esta altura deberíamos saber que me da
En principio, para determinar la renta de lo que vendí, para determinar cuánto tengo de stock al final, que va a ser mi renta de primera, y con respecto a lo que vendí del 2017, por diferencia de precio, cuánto es la ganancia que generé este año, ¿sí? Vamos a ver en el planteo, fíjense en el planteo de la solución, debería estar plasmado de esta forma, la solución. Vamos a la página, por favor, a la página 121, y fíjense, no es otra cosa que esto que me plantea acá. Venta en noviembre 2018, ¿qué vendí? Vendí 520. ¿A qué corresponden esos 520? Y corresponden a las 200 toneladas, ¿sí? Que me indica acá. Fíjense que me dice que vendí 200 toneladas en noviembre del 2018 a 520. 520. Acá es donde rompemos el principio de lo devengado. Y acá cae directamente por lo percibido. Absolutamente me voy a lo percibido. Primera cuestión, ¿sí? Esto me parece que ya quedó claro y ya en un final, si preguntamos algo así, ustedes ya están del otro lado. ¿Qué otra cuestión más me plantea el práctico? Me dice que yo tenía 180 toneladas del 2017 que lo vendí en tal valor. ¿Sí? Lo que me queda acá es ver si ese valor al que vendí supera al que tenía en el 2017 o si es inferior. Si es inferior, puedo llegar a la situación de tener una pérdida, que me va a impactar acá también. Y si es superior, puedo llegar, el precio de venta, puedo llegar a tener una ganancia, como en este caso, que gané 54.000 pesos. Que cómo va a estar conformado esos 54.000 pesos, y tiene que ver con cuánto, fíjense que yo digo que vendía 180 toneladas a 468.000 pesos. Y lo que hago es, veo 180 toneladas por 2.300 pesos, que era lo que valía en 2017, eso me va a dar 400 y pico de mil pesos, contra los 520 que obtuve, me da esta ganancia de los 54.000 pesos que tengo acá, ¿sí? Entonces, hasta acá está claro, no vimos nada nuevo, no vimos más los gastos de mantenimiento, o sea, acá paso más rápido porque esto me parece que está claro, que no hay mucho misterio acá que tengamos que darle vuelta a este tema. Y tenemos los gastos de mantenimiento, obviamente, que están acá, que son gastos normales. Listo, esto no le damos mucha vuelta. Después nos vamos al punto 211 del planteo. El punto 211 lo vamos a encontrar en la página 120. ¿Sí? 120, 211. 120. En fin, acuérdense que yo me estoy enfocando simplemente en rentas de primera para poder después llegar a la estructura. Y me dice que percibí 110.000 pesos en concepto de alquileres del inmueble mencionado en el punto 1.8. Me vuelvo para atrás para ver qué inmueble tengo en el 1.8. 1.8, tengo un inmueble urbano en Capital Federal, en Paraná 1815, y me da todos los datos de origen de ese inmueble. ¿Para qué me das los datos de origen de ese inmueble? Y obviamente para calcular qué. Amortización. Todas las amortizaciones ahí de por ahí, ¿ah? Entonces, ahí ya otro dato importante para nosotros. Volvemos al punto 211. Me dice que percibí eso en alquiler. Pero ese alquiler corresponde al periodo de enero-noviembre del 2018. Entonces, me dice además que percibí 8.000 por el alquiler correspondiente a diciembre y el de diciembre del 2018 lo cobré en enero del 2018. ¿Algo de eso me interesa? ¿Cuánto va a ser mi renta entonces? Mi renta es muy sencillo, tengo que ver, me pagó 11 meses. Acá no me da ningún dato de contrato de alquiler ni ninguna cuestión. Entonces, después me voy a tener en dos puntitos específicos. Pero fíjense que me dice que yo cobré 120.000 pesos, esos A ver, 120.000. profe, no sé si yo nomás veo la pantalla borrosa cuando muestra el planteo o es mi internet. Perdón, Andrea. No sé cómo ven ustedes, chicos, el... ¿Ven Se ve bien? bien, sí, se ve bien. ¿Sí? Cuando hago la transición con el práctico, ¿lo ven bien?
Vemos como si fuese su cámara nomás, que no sé, no aparece como siempre lo hace, que comparte la pantalla, sino que el cuadradito de su cámara se transforma en lo que usted está compartiendo. Medio raro, no sé. Pero igual se ve, sí. Se agranda su imagen y se ve igual. Se yo veo borroso, por eso ¿No llegan a ver que estoy compartiendo el práctico, digamos, la imagen del práctico? Ahora no. Claro, No, ahora no. No, porque voy y vuelvo para poder Pero verlo. se ve, sí, profe. ¿Sí? Yo porque Sí. no puedo verlos, entonces yo sí tengo que salir de compartir pantalla de esa forma para poder verlos. O si no, no veo quién me habla y me resulta muy raro poder, poder, poder charlar y poder explicar, ¿no es cierto? Es un tic mío eso, no tiene que ver con la tecnología. Pero sí me interesa saber que cuando comparto la pantalla ustedes ven el práctico y ven las situaciones. ¿Sí? Entonces, Andrea, me parece que tiene que ver con el internet suyo, ¿puede ser? profe, Le escucho muy mal, Andrea, ¿cómo? Quizás sí sea su internet. Hola, no, me parece que se congeló ahí, así que lamentablemente debe ser el internet de Andrea. Ah, qué macana. Bueno, continuamos con la clase. Volvemos al planteo entonces del 211, ¿sí? Vamos al 211. El 211 entonces me planteaba que por ese campo recibí 110.000 pesos, me dice que comprende tal periodo, de tal mes a tal mes, me va a estar faltando el mes 12. No me da datos de contrato, no me da ningún otro valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Que acá donde también se paran en los parciales vienen y me dicen, profe, me falta el mes 12. Y así, ¿no? Y entramos en esas cuestiones de que nosotros tratamos de complicarles la vida. No, acá lo que hago es sentido común. Si eso corresponde de enero a noviembre, 110.000 pesos dividido 11, me da el valor mensual, lo multiplico por 12 y tengo el valor anual del contrato de alquiler. Al no tener un contrato de alquiler, o sea, al no tener un dato de contrato de alquiler, yo supongo correctamente que ese es el valor del alquiler de vengado. Después, si me pagó en noviembre, me pagó en diciembre, eso no me interesa. Y que yo ponga... Suponiendo que no hay, ¿Cómo? tenemos que suponer que no hay interés metido ahí. Exactamente, tendríamos que suponer que no hay intereses porque tampoco le estoy dando un dato, Santiago. Entonces, si yo supóngase, le digo, usted salió mal, y usted con todo criterio puede levantarse y decirme, mire, ¿por qué salí mal? Si no me está dando datos no me está dando datos de contrato, no me está dando datos de esto, no me está dando datos de interés, entonces yo puedo suponer lo que se me cante, ¿sí? Y le digo la verdad, conmigo al menos también es válido. Si usted me pone al costado del parcial o de la resolución que usted hace, yo interpreto tal cosa y tal cosa tiene cierto fundamento y lo voy a dar por válido, absolutamente, ¿eh? No se preocupe en eso. De hecho, en esta última mesa me pasó de que una de sus compañeras rindió, yo interpreté mal la respuesta, la había bochado al principio y estaba saliendo mal, y nada, siempre le hago la devolución, se lo devolví, me dijo, no, profe, hice tal cosa, y la verdad que tenía razón, y cambiamos todas las notas, y aprobó, y se recibió con esa materia, y no tengo ningún problema en corregirlo. Así que quédese tranquilo que cuando hay algo que no está claro, o sea, como en este caso, que no tengo un dato específico que a mí me permita decir, no, esto está bien, esto está mal, me pregunta y yo le voy a decir, no le voy a resolver, no le voy a decir, mire, tome 12 meses porque eso tiene que ser usted. Pero sí le voy a decir, mire, ahí tiene todos los datos como para poder resolverlo. Y usted me dice, interpreté que en el mes 12 corresponde porque los 11, y sí, si yo no le doy los datos, usted no puede adivinar. Así que quédese tranquilo, que no va a tener problema con respecto a esa resolución, al menos conmigo, ¿no es cierto? Ese es mi criterio. Por los 12 meses. Y asimismo, bueno, después nos da todo lo que cobré en diciembre, enero, eso no me interesa en este caso, ¿sí? Cobré en enero. Durante el periodo fiscal se devengaron los siguientes gastos a cargo del inquilino. Tasas y contribuciones, no deja de ser otro ingreso, o sea que, si se fijan, sí, perdón, ¿alguien preguntó algo? No, bueno.
contribuciones, fíjense, gastos de contribuciones a cargo del inquilino es un ingreso, como habíamos dicho, que era, si no se hiciese cargo al inquilino, me correspondería a mí. En este caso tampoco aclaro en el práctico, no está aclarado en el práctico, que de alguna forma, según el contrato, le correspondía al inquilino. Pero hay algo que cae de maduro acá, que tiene que ver con una tasa, una contribución que tiene que ver con el inmueble. Eso es inherente a la propiedad del inmueble. Entonces, esa tasa en realidad siempre le corresponde pagar al propietario del inmueble, más allá que no esté el contrato. Ya si el contrato está, es mucho más claro y ustedes ya no tienen ninguna duda, pero si va acá, hay tasas que corresponden específicamente al inquilino. O cuestiones que tienen que ver específicamente con el alquiler del inmueble, que tienen que ver con el propietario, perdón, que las tiene que pagar el propietario y si la paga el inquilino, no deja de ser una ganancia para el propietario, siempre que él no tenga que indemnizar, ¿no es cierto? Profe, ¿por qué primero suma y después resta? Eso también había visto en otro ejercicio. Perdón, ¿quién me contestó eso? ¿Quién preguntó eso? Rodríguez, Belén. Mire, Belén, le voy a ser sincero, que a esta altura no quede claro eso, estamos en problema. Le digo con la mejor onda. ¿Por qué? Porque acuérdese que yo, ¿por qué resto las... Acuérdese, ahí vamos a la estructura Yo entiendo original. los que no son reembolsables, pero ¿por qué Espere, hace eso? Porque directamente no resta nomás. espere, por eso. Acuérdese, vamos a la estructura general de origen, allá lo que vimos en las primeras clases, ¿sí? Que yo a toda renta, lo primero que podía hacer era restarle todos los gastos que me permitan a mí mantener y conservar la fuente. Dentro de esos gastos voy a encontrar en la ley, en el 44 y en los siguientes, que son los gastos deducibles de primera, tiene que ver con los impuestos que tengan que ver con ese inmueble. En este caso la tasa es un impuesto que tiene que ver con ese inmueble, yo lo deduzco. ¿Sí? Como propietario. Profe, Inmueble. ¿Cómo? profe, creo que lo que ella no entiende es por qué en vez de no hacer nada, Pero lo voy a suma y ir. lo resta. Déjenme terminar y después me preguntan todo lo que quieran, ¿sí? O si no, esperen que quiero ir Entendí lo que ella me plantea. Belén, yo lo que le decía era, bueno, me permite a mí deducirlo porque soy el propietario. Siempre es una responsabilidad mía y es algo que yo voy a deducir, que es lo que usted me dice. Entiendo que deduzca. Lo que no entiendo es por qué suma y resta. ¿Y sumo por qué? Porque lo pagó el inquilino. Si el inquilino lo pagó, quiere decir que yo dejo de pagarlo y es una ganancia para mí desde ese punto de Claro, vista. sí. Como que No tiene- primero reconoce la ganancia y después deduce. Exacto, yo Así. voy a deducir siempre, siempre, siempre voy a deducir porque es un gasto para conservar y mantener la fuente que me genera ingresos. Así que eso voy a deducir siempre. Lo que no siempre voy a deducir, lo que no, perdón, no voy a reconocer es un ingreso. El ingreso se va a dar en función a que un fulano de tal se haga cargo de algo que tendría que haber pagado yo. Pero la deducción la tomo siempre, siempre, ¿sí? No es que porque él lo paga yo no deduzco, no. La deducción es algo que usted lo tiene que hacer, es algo que la ley le permite hacer, entonces usted siempre va a deducir. Lo que no siempre va a reconocer es el ingreso. En estos casos en donde el inquilino lo paga él y él se hace cargo de eso y yo no se lo devuelvo, entonces para mí es un ingreso. En definitiva, el efecto es neutro. Sumo y resto. Pero tengo que sumar y restar, ¿sí? No se olviden de hacerlo porque si lo ponen como que no existió, para mí eso está mal. Porque acá nosotros lo hacemos muy a lo campechano, en los prácticos, sumamos y restamos, pero en un aplicativo no va de esta forma, ¿sí? En un aplicativo que presento tiene otra estructura y tiene otra complejidad. Por eso siempre hacemos esto. Que hasta ahí estamos. Tiene que ver más con, por ahí remonte a la parte primera, que tiene que ver con la parte de la estructura, ¿no es cierto?, de la ley. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Bueno, No, volvemos profe. entonces al planteo. Fíjense que el planteo lo que a mí me indica es, bueno, esto, las contribuciones, ¿no es cierto?, que sumé y resté y listo. Y después, ¿qué más me plantea el práctico? Me dice que en marzo del 2018, o sea, estoy parado en el año 2018, el inquilino realiza y habilita una mejora. Realiza y habilita una mejora. O sea que no solo lo hizo, acuérdense, otro criterio importante,
a partir de cuando se habilita, a partir de la habilitación, comienzan a correr una serie de plazos que tienen que ver con el ingreso y que tienen que ver con el gasto, obviamente. Entonces me dice que habilita una mejora de 360.000 pesos, que tiene valor económico para el propietario y que no está obligado a indemnizar. Entonces las dos cuestiones importantes, tiene valor económico para el propietario y segundo, por ese valor económico yo no me comprometo a devolver. Entonces, obviamente la primera cuestión es una ganancia. Ni dudar, eso ya lo vimos varias veces. Y después me dan los datos del alquiler, ¿no es cierto? El contrato de alquiler, la vigencia del contrato de alquiler y cuándo inició. ¿Para qué me da esto? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué habíamos dicho? Claro, Como, cuánto se va a aumentar la amortización, digamos. O sea, esa mejora va a aumentar el valor del bien y entonces va a aumentar la amortización. Y eso se puede amortizar el ingreso se reconoce en el mismo año. exacto, exacto. Entonces yo tengo dos cuestiones que se disparan con esto. Por un lado, se dispara la cuestión del reconocimiento del ingreso, de la renta. ¿En qué periodo reconocíamos la renta? En el mismo periodo. En el del, o sea, que se En hizo el la que se mejora, que se habilita la habilitó. mejora sería. Cuando se habilita la mejora se reconoce. ¿Se reconoce todo? Hasta acá quedaron todos en la mesa, ¿eh? Se reconoce la mejora cuando se habilita el valor de la mejora completo, sí. Completo, no en el transcurso de vida útil del contrato, digamos, por así decirlo. Ah, sí, 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 sí. El contrato dura más de los meses que me quedan, entonces en realidad lo voy a ir reconociendo en la medida, acuérdense el devengado, ¿sí? Acuérdense eso a fuego, salvo cuando no es a fuego y son los principios que rompen el devengado, pero acuérdense del devengado, entonces voy a reconocer el devengamiento en la medida de la vida que tenga mi contrato, eso con respecto al ingreso, ¿sí? Y con respecto al gasto, que ya Santiago nos tiró un par de ideas, ¿qué pasa con el gasto? Con la amortización. El resto de la vida útil del bien. Exacto, del inmueble principal, digamos, de lo que me quede de vida útil al inmueble principal. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, eso grábenselo a fuego. ¿Por qué? Porque también es otro de los errores comunes. Se olvidan de los criterios, que tienen criterios distintos, criterios de imputación distintos, o se olvidan del famoso tema de la habilitación, fecha de la habilitación. Y si yo me pasé todo el año haciendo la mejora y no voy a habilitar nada, ni voy a tener que amortizar nada. No, no, no. Y si me queda un mes de contrato, y lamentablemente, ahí sí corre lo que me dijo Nicolás, voy a tener que reconocer toda la renta en ese mes de contrato. Y obviamente va a caer en ese año todo el valor de la mejora. Y la amortización la iré amortizando en el transcurso del tiempo que le quede de vida útil. ¿Ah? Entonces son pequeños juegos que pueden aparecer en un parcial y que es lo que ustedes justamente tienen que tener en claro y tienen que tener en cuenta. Bueno, volvemos entonces. Sí, ¿me iba a decir algo, Santiago? Sí, vio que ahí dice que el inquilino realiza y habilita una mejora. El propietario tiene que habilitar. ¿Se empieza a contar desde ahí o desde el inquilino nomás? No, en realidad, tómelo a partir del dato de que se habilita, ¿sí? Tómelo independientemente que lo habilite el inquilino. En realidad, la habilitación en cierta forma de lo que me habla, o sea, ahí entramos en un terreno gris también. Porque, ¿en qué sentido gris? Yo tomaría la habilitación desde eso que está listo para usarse. Claro. Fíjense, si me voy a la práctica real de lo que sucede en la vida común y cotidiana, ¿y cuántas casas ustedes conocen que tienen modificaciones, piletas, todo que se hizo en los últimos 3, 4 años y nadie declaró nada, rentas no sabe nada, no, no. Entonces, en realidad tómenlo habilitado como desde el punto de vista de que se comienza a utilizar eso y incrementó el valor, tiene una utilidad económica. Por eso nunca pierdan de vista que en realidad el inquilino puede hacer una mejora, entre comillas, mejora, que él interprete que es una mejora, pero que para mí no tiene valor económico. O sea, nunca hay que perder de vista de que la mejora tiene que tener un valor económico,
tiene que servir, a mí me tiene que representar un valor económico, al propietario, obviamente, ¿no? Hablando. Y no tiene que ver con la voluntad del propietario, que el propietario diga sí, tiene valor económico para mí o no tiene valor económico para mí, sino que tiene que tener un sentido de valor económico en la propiedad. Yo hago una mejora, cambié todo el pasto adelante y en vez de ponerle un pasto verde, le puse un pasto con tiritas blancas, que me encanta. Y eso no es una mejora. No tiene un sentido económico para mí, que soy inquilino, sí, me queda divino, combina con... No, mejora tiene que tener un sentido económico, ¿no es cierto? Algo que realmente incremente el valor y la vida útil del inmueble. Generalmente se toma como que una vez que aumenta en un 20% el valor de la propiedad, representa una mejora, ¿sí? Representa algo que realmente al propietario le tiene una significación económica importante. Entonces, volvemos. ¿Quedó claro, Santiago? Sí, sí, sí. Yo no va a hacer esa trampa de redacción en el parcial. No, y aparte, sinceramente, yo quiero que les vaya bien y si están en estas situaciones, usted se levanta y me dice, mire, ¿qué es lo que quiso poner acá? Y yo voy a decir, la verdad me equivoqué. No, no, o no se preocupe. Y le voy a decir lo mismo que le digo ahora, o sea, lo importante es que entendamos lo conceptual. Decir, bueno, ¿qué Sí, es una cosa? ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es? Sí, se ha habilitado. Listo, está habilitado. No, está habilitado por el municipio. Y la verdad que tengo que ser muy caradura para darle algo así a usted. Porque es querer que le vaya mal. Y la verdad que no quiero que le vaya mal. No, quiero que entiendan el concepto habilitado, que no se olviden del concepto habilitado, nomás, nada más que eso. Que ese concepto lo tengan claro. ¿No? Que no, ahora después si el habilitado es según el código fiscal, no, eso, olvídese, olvídese, ¿sí? Por lo menos conmigo no va a encontrar nada de eso. Bueno, volvemos al práctico. Uy, a ver si llegamos. Entonces, fíjense que acá no me voy a detener a hacer esto porque si no nos quedamos acá en este planteo y no avanzo más, pero en definitiva 1.500 pesos, lo llegan a ver, era lo que valía en el momento que lo compré al inmueble. El 80% era el valor que según la evaluación fiscal de ese momento, de lo que valía el terreno y lo que valía el edificio. Y por último, me aplica 657.143%, perdón, el coeficiente, que es el coeficiente de actualización desde el año que lo compré hasta el 2018, que es al término del 2018. Que eso, nos vamos al práctico, me gustaría que lo veamos un segundito por algo que les voy a recalcar acá. Fíjense que mes de marzo, ven, estamos en la página 120, no sé si lo llegan a ver, acá abajo. Estoy moviendo el cursor Sí, para que se note. ¿Sí? Fíjense que me da desde marzo de 1989 y el coeficiente de actualización es a diciembre del 2018. Que eso no es un dato menor que ustedes no tienen que, o sea, ustedes tienen que identificar que yo, para hablar de una amortización, la tengo que actualizar a ese bien a diciembre de cada año en el cual estoy parado y que es donde estoy cerrando el ejercicio. Si yo les doy varios coeficientes de noviembre, diciembre, marzo, y ustedes tienen que identificar cuál es. ¿Sí? Esa no es una cuestión menor. Me dice, no, pero no tengo, tiene que tener de diciembre. No es lo mismo que yo actualice a marzo, o sea, no. Siempre las actualizaciones de amortización, de valores, de evaluación, se hace a fin del 2018, en estos casos de amortización, o del año en el que yo esté parado. Y fíjense que acá me amortizó un 2%. ¿Cuándo estaba habilitada la mejora? en marzo, primer trimestre. Marzo, ¿no es 2017 cierto? me parece. Entonces, pero, ¿y por qué todo el año? Porque son 4 trimestres. Exacto. Y marzo. Así sea el último día, ¿sí? Así sea el último día del trimestre, el trimestre quedó habilitado. Así haya sido a las 11:59 del último día del trimestre, el trimestre quedó habilitado. ¿Está? Y aparte me conviene habilitarlo porque cuanto más trimestres, más amortización es, cosa que me viene bárbaro. Perdón, esto es con respecto al inmueble, ¿no? Y con respecto a la mejora no hago más que eso. Fíjense que ve cuándo inició el contrato en 2017, cuánto me quedan en meses del 2018 y 2019, e impacto la ganancia por un lado, reconociendo todo el valor que transcurre desde la habilitación hasta fin de año, hasta el 31 del 12, reconozco en este ejercicio
y sobre los 360.000, que creo que eran, sí, 360.000, y el saldo de la amortización por los trimestres que me quedan, ¿no es cierto? O sea, los que son de este ejercicio, tomando en cuenta los que ya transcurrieron, y en función a eso divido el valor de la cuota de amortización. ¿Se entiende cómo es el valor, cómo se llega al valor de la cuota de amortización en estos casos, o quieren que lo veamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo entienden o nos detenemos acá un ratito? Para mí se entiende, profe. Bueno, seguimos, ¿sí? Entonces, tenemos todo lo que es renta de primera, listo, llegamos a un total de rentas de primera. Fíjense que lo mismo sucedió con la renta de segunda, rentas de tercera, rentas de cuarta, y tengo afuera fuentes de rentas de fuente extranjera, ¿sí? Rentas de fuente extranjera que, por lo que veo la composición acá, en principio es de cuarta, venta de muebles segunda y dividendo segunda. O sea que renta fuente extranjera en principio no tengo nada que sea fuente extranjera de primera categoría. Hasta ahí, listo. Llegamos a lo que es el total de la renta de primera categoría. Hasta ahí estamos bien. No hay nada nuevo, no hay nada extraño, no hay nada que tengamos que analizar. Fíjense, acá ahora estamos en la página, la 124. Fíjense que yo en definitiva, para llegar a la renta antes de deducciones generales, de algunas deducciones generales, porque hay otras que yo ya las apliqué antes, fíjense que yo llego a primera categoría, el total de lo que tenía en primera categoría, tengo fuente argentina más fuente extranjera, que esto tenía que ver con respecto a después cómo aplicaba el límite de las deducciones en cada una de las fuentes, que vimos un ejercicio. Pero acá no me voy a detener en esto porque no tengo una fuente extranjera de primera categoría como para que yo les pueda mostrar el efecto que me produce una deducción por la fuente del extranjero que sea superior, y entonces eso ya lo vimos en uno de los primeros ejercicios. Pero sí, fíjense que sumamos las cuatro categorías y llegamos, por así decirlo, al resultado neto antes de deducciones que tienen que ver con aportes autónomos, que habíamos visto en la clase anterior, con gastos de sepelio, o sea, con las deducciones que son generales, pero que me establecen algún tipo de tope, que me establecen algún tipo de condición, que era el tema de los aportes autónomos que van aquí, y los gastos, por ejemplo, puedo tener también no honorarios, donaciones, que las donaciones tienen un tope, los gastos de todo lo que tiene que ver con, ¿cómo es que se llama esto? Con honorarios médicos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo lo primero que deduzco en esta estructura son los aportes autónomos, ¿sí? Acá tiene un gasto de sepelio la hermana que no va porque, digamos, no es que no va en esta estructura, si fuese de otro familiar iría acá. Esto no va acá directamente, esto es para justificar otra cuestión que está en la columna de al lado, ¿sí? Esto que lo incorporen acá en esta situación les puede generar cierta duda, les puede generar como que eso va ahí, ¿sí? Va en esa ubicación. Olvídense, por favor, que va en esa ubicación. Está en esa ubicación al solo efecto de una justificación patrimonial. Acuérdense que el objetivo principal de este práctico era la justificación patrimonial, no la determinación de ganancias. Yo me estoy basando con ustedes y estoy utilizando esto para mostrarles la estructura general. ¿Sí? ¿Quedó claro? No es que por error, si fuese el hijo, yo lo metería ahí. No, 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 por favor, no se queden con esa idea. ¿Sí? Porque les va a traer solamente confusión. Eso es simplemente los efectos de hacer la evaluación, la justificación patrimonial. Es eso que se incorporó ahí. Ahí lo primero que yo pongo y lo primero que tiene que ver con la estructura tiene que ver con la cantidad de aportes autónomos que yo haya pagado. Y acuérdense que eso tiene relación, la cantidad de autónomos que yo haya pagado. Acá hay otro tema, ahí me acordé de otro tema, ¿sí? Que generalmente causa sorpresa o confusión, ¿sí? Acuérdense lo siguiente, que habíamos dicho que yo para poder deducir, hacer la deducción especial, tenía que tener hecho todos los aportes autónomos, ¿sí? Ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Y decíamos que para tomarlo, yo no importa si lo pagaba hasta el día anterior al vencimiento de la presentación de la declaración jurada. ¿También estamos de acuerdo?
También habíamos dicho que si yo presentaba antes, porque quería ser súper cumplidor, y me olvidé de eso, y el tipo no había pagado uno, no podía tomar. Y si hacía una rectificativa, ya vaya preso porque no podía hacer una rectificativa en menos con respecto a eso. O sea que ya lo perdía, por así decirlo, ¿sí? También ya quedó claro eso. Unas cosas que a veces no queda claro es que yo en realidad lo que me permite deducir ahí como aportes tiene que ver con lo que yo efectivamente pagué en el ejercicio, ¿sí? Fíjense que acá ya yo no estoy hablando del criterio de lo devengado. Acá ya me salí de primera categoría. Me fui de primera categoría. Acá ya estoy en la estructura general de liquidación. Ya no corre lo de devengado, percibido. Acá se me voy a la ley. ¿Qué me dice la ley con respecto a lo que tengo que deducir como pagos de autónomos? Y es lo que yo pagué en el ejercicio. Entonces, si yo pagué 11 o 10 o 1 en el ejercicio y pagué los otros 11 meses en febrero del año siguiente para poder tomarme la deducción, en realidad acá yo deduzco un mes, no voy a deducir los 12 meses porque pagué después. ¿Se entiende? ¿Se llega a visualizar eso? Acá no corre lo de vengado, yo estoy afuera de lo de vengado, estoy en la estructura general de liquidación del impuesto. Ya acá, olvidémonos de eso. Lo que sí voy a tener en cuenta que más allá que haya computado un mes, si el fulano pagó los 11 meses antes del vencimiento, yo voy a tener que tener después en cuenta más abajo en las deducciones personales, la deducción personal incrementada que le corresponda por haber pagado los 11 meses. ¿Sí? Que eso no tiene nada que ver con que yo ahí compute una. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió o generé más desorden? No, se entendió, Bueno, profe. Profe, en el pasado siempre nos va a aclarar si tienen los pagos de autónomo y esas cosas. sí, olvídese, o sea, no, olvídese, no hay duda, por eso me detengo tanto en esto. Lo que no Bueno, le voy a decir es qué es lo que tiene que hacer, si le digo que el fulano pagó 3 meses en el año y completó todo el resto del año siguiente, y ya usted tiene que saber qué tiene que hacer. Y lo único que le tengo que aclarar es si pagó el resto antes o después de la presentación de declaración jurada, bueno. o antes o después del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada. Y usted ya tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Ahí sí, si usted se levanta y me pregunta, profe, ¿qué tengo que hacer? Y le voy a decir, mire, vaya y siéntese, no le voy a decir, ¿por qué? Porque ya me estoy deteniendo ahora en explicarle todas esas alternativas que usted tiene. Bueno, gracias. Entonces, acá es donde distribuyo lo que deduzco de autónomos. Y fíjense que esto, por favor, vuelvo a repetir, esto que dice acá, gastos de sepelio de la hermana, no tiene nada que ver, no es la ubicación, no tiene que ver con que no es carga de familia. Si fuese carga de familia, tampoco lo puedo incorporar aquí. ¿Está? Esto es, fíjense que va simplemente para el tema de la justificación, columna 1 y columna 2, de lo que el fulano gastó. Entonces, a partir de este número que surge de traer los aportes de autónomo, recién es la renta que sufre tope. ¿Para qué? El tope para las deducciones generales de honorarios médicos y de donaciones, que son dos de las deducciones generales que tienen tope. Y que el tope aparte me indica de qué es lo que yo tengo que tomar como tope o de dónde parto para tomar el tope. Por eso, si bien la ley no me dice ponga los honorarios médicos después de tal cosa, al indicarme cuál es el tope o cuál es el número a partir del cual yo tengo que calcular ese tope, automáticamente me ordena la secuencia en donde va cada cosa. ¿Sí? Y a partir de acá es donde comienza a correr los límites que tomo para si deduzco o no deduzco lo que pagué, lo que no pagué, ¿sí? O si la donación la puedo considerar y hasta dónde la puedo considerar en función al tope. Y ahí recién fíjense que caigo en el resultado impositivo. A partir de ese resultado impositivo comienzo a hacer las deducciones personales, la estructura de deducciones personales. Después de realizar la estructura de deducciones personales, llego recién a la ganancia neta sujeto a impuesto. Fíjense, después de esto, llego a la ganancia neta sujeto a impuesto. Y a partir de esta ganancia neta sujeta a impuesto, comienzo a determinar el impuesto fijo según la escala, la alícuota según el excedente, etcétera, etcétera, para llegar al impuesto determinado. ¿Sí? Que el impuesto determinado no es necesariamente el impuesto que yo voy a terminar ingresando, que esa es otra cuestión que tengo que tener en cuenta en esto. No es necesariamente el impuesto que yo voy a terminar ingresando. ¿Por qué?
Porque a partir del impuesto determinado comienzan a descontarse las retenciones, percepciones, retenciones del exterior, etcétera, etcétera, que disminuyen ese impuesto a ingresar. Recién ahí, de lo que me queda, yo voy a tener la obligación de ingresar. ¿Sí? ¿Se entendió ahí o no? ¿Hasta ahí se entendió la estructura de liquidación? Por supuesto. Sí. Y a partir de restar todo eso y de llegar al impuesto a ingresar, es desde donde yo calculo los anticipos para el ejercicio siguiente. Los 5 anticipos en el caso de persona física. Y acá voy a corregir algo que les dije la vez pasada. Acá voy a corregir algo que les dije la clase pasada. Los 5 anticipos son del 20% cada uno. Son 5 anticipos del 20% de ese número. Y en el caso de que estemos tratando con personas que no sean de existencia física, son personas físicas, sino personas de existencia ideal, que son las que liquidan por el ex 69, en ese caso van a ser 10 anticipos y el primer anticipo va a equivaler al 25% del impuesto y el saldo se divide en 9 anticipos iguales, sobre lo que queda, sobre el 75%, ¿sí? Si les queda alguna duda de eso, lo pueden encontrar en la página de AFIP, que viene todo cómo se calculan los anticipos y que es un pequeño resumen de lo que es la ley, ¿no es cierto? Y cómo vencen los anticipos del año 2020. Para que lo puedan ver con detenimiento si es que quieren profundizar un poquito más en cómo se calculan los anticipos, que normalmente puede llegar a ser una pregunta de final, ¿no es cierto? No determinante, pero sí algo que, según la charla, desencadene en alguna de esas preguntas. Entonces, recapitulando lo que vimos. Vimos que llegamos a fuente, a todo lo que tiene que ver con rentas de primera categoría, que ya lo habíamos visto, lo vieron conmigo durante todo el cuatrimestre. Llegamos a la sumatoria de las fuentes, comienzan las deducciones generales. La primera deducción es aporte autónomo. Lo primero que deduzco, acá ya volvemos a lo mismo, no tiene nada que ver el criterio de vengado, ni nada, la ley me indica cómo lo descuento, que tiene que ver con los aportes que yo efectivamente pagué durante el ejercicio, no durante el ejercicio más lo que pagué al siguiente para tomar la deducción, sino que es lo que pagué efectivamente en el ejercicio. Otra cosa que yo les decía, que acá dice aporte autónomo, no dice, en el caso de cuarta categoría, que tengo deducciones de jubilación y demás, nada que ver con esto, así que no lo pongan acá, por favor, ni viceversa, aporte autónomo lo ponen en cuarta como una deducción de la categoría. Y a partir de ese número comienzo a tomar los topes para honorarios médicos, para el resto de las deducciones generales que me indican tope, que son creo que el artículo 81, que voy a encontrar honorarios médicos y el tema de donaciones, que me establecen los topes en el caso de honorarios médicos del 40% de lo facturado o el 5% de la ganancia neta, que el 5% lo calculo en función al resultado ese, restándole los aportes autónomos. Y recién de ese resultado en positivo, comienzo a deducir todo lo que tiene que ver con deducciones personales, mínimo no imponible, carga de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, de esa estructura, recién llego a la ganancia neta sujeta a impuesto, y de esa ganancia neta sujeta a impuesto no quiere decir de que esa es la ganancia que voy a ingresar, otro concepto importante, la ganancia neta sujeto a impuesto y el impuesto determinado, no necesariamente el impuesto determinado, que es lo que encontramos aquí, es lo mismo que impuesto a ingresar. Otro concepto importante, porque el impuesto a ingresar va a ser menor en función a las retenciones que sufrí durante el año, percepciones que haya pagos a cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ese impuesto a pagar, es desde donde yo voy a partir para determinar los anticipos del ejercicio, que en el caso de persona física va a ser 5 anticipos del 20% y en el caso de persona jurídica va a ser 10 anticipos y el primer anticipo es del 25% y el 75% se distribuye en 9 anticipos iguales, ¿sí? Que eso lo van a encontrar todo ahí si quieren y si no en la bibliografía de la materia también lo van a poder encontrar. Entonces, hasta aquí. Vimos toda la secuencia de la escala de la estructura general. Es muy probable que en el parcial, justamente por lo que hablamos con el contador Ananía, planteemos una estructura así. Obviamente no tan compleja, con fuente extranjera,
y cuestiones así raras, sino pequeños puntos que me gustaría que ustedes lo tengan claro, como los que vimos hoy, el tema de mejoras, el tema de, o sea, conceptos que los tienen que tener en claro. Cómo se amortizan, cómo se reconoce el ingreso, qué pasa si no tengo evaluación fiscal con el edificio, con el terreno que tengo, qué pasa con los inmuebles por accesión, ¿se acuerdan que lo vimos? Que se adherían y que se amortizaban de una manera, qué considero gastos de mantenimiento, acuérdense, presunto, no presunto, o sea, reales, sobre qué aplico, si va sobre todo, si va solamente sobre los urbanos, si son urbanos de fuente argentina, si son urbanos de fuente extranjera, qué pasa con los de fuente extranjera, si sufren las mismas deducciones, en fin, que entiendan la estructura general de primera. ¿Sí? No vamos a encontrar ningún perro verde dentro del planteo, no se preocupen. No le voy a sacar un gato de la galera de que no. Sí, ya con esto me parece que tenemos bastante y la verdad que yo me siento más que satisfecho si ustedes entienden bien lo que tiene que ver la liquidación de fuentes de primera categoría. ¿Sí? Así que, bárbaro, chicos. En principio, que pasen un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes como para volver a ver lo último de la estructura. Me encantaría, si pueden, que se adentren un poco en esto, en la estructura general, como para poder trabajarlo el lunes si hay alguna duda o no. Trataremos de volver a hacer un planteo de estructura general y un pequeño recuento de todo lo que vimos para después ya que queden listos para el parcial del día viernes. Espectacular. Así que bueno, bárbaro. Muy buen fin de semana. Gracias, igualmente, Igualmente. profesor. Gracias, Hasta luego. profe, igualmente. Igualmente.